Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Tu préstamo sin filtros con Banco GNB, la raíz de tu futuro. Isuzu nació para el campo, se luce en la ciudad, con el respaldo de Automotor. Gondwana, más que agua, una joya. Alpha Trading S.A., agente de carga, expertos en transporte de carga y logística. Hotel Las Hortensias, sucursal del Paraíso en la Tierra, Ciudad de Pilar. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, nuestro líder invitado es el señor Carlos Pereira. Él es licenciado y doctor en contabilidad y también es abogado. Actualmente es miembro del Consejo del Instituto de Previsión Social y anteriormente ocupó cargos importantes como presidente del Banco Nacional de Fomento, ministro de la Secretaría Técnica de Planificación y también fue ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. El señor Carlos Pereira es autor del libro que les voy a mostrar ahora, se llama Camino a la Libertad Financiera. Vamos a conversar esta noche con él acerca de cómo podemos llegar a la estabilidad y a la independencia financiera. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el señor Carlos Pereira aquí en Líderes desde los estudios de Unicanal. ¿Querés decirle sí a tus sueños? En Banco GNB hablamos claro. Tu préstamo oportunidad sin filtros, con cuotas claras desde 28.000 guaraníes por millón, sin costos extra. Además, con tu préstamo sumás cupones para participar del sorteo de 2 Suzuki Front 0 km. Solicitalo al 021-617-6800. Banco GNB, la raíz de tu futuro. Nació para el campo, pero también se luce en la ciudad. Estamos hablando de la Isuzu D-Max. La Isuzu D-Max Lujo Sport combina fuerza, confiabilidad y estilo en cada recorrido. Ideal para el trabajo exigente y la vida urbana, ofrece un desempeño sólido y seguro, con la durabilidad y presencia que distinguen a Isuzu y el respaldo de Automotor. Ustedes ya lo saben, aquí en Líderes tomamos el agua más pura del mundo. Estoy hablando de Gondwana. El agua mineral Gondwana llega desde un acuífero donde el agua se mantuvo inalterable desde hace más de 400 millones de años. Por eso, Gondwana es el agua más pura del mundo, premiada y reconocida por su sabor superior y su pureza inigualable por chefs y sommeliers europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Hacemos una pausa de 1 minuto y regresamos. Vamos a empezar a conversar con el señor Carlos Pereira. Gran gusto, Carlos Alberto. Bienvenido, buenas noches. Gracias por aceptar la invitación y acompañarme en esta mesa de líderes. Muy buenas noches, Federico. Un placer estar en tu programa y muchas gracias por la invitación. Carlos, quiero empezar dándote las gracias por el libro
Muchísimas gracias, Carlos. El camino hacia la libertad financiera. Te cuento que lo estoy leyendo, me encanta el libro, realmente me encanta, tiene un contenido tan importante en términos de el dinero, la administración del dinero, cómo relacionar el dinero con nuestros propósitos, con nuestros sentidos, cómo poner escudos ante el consumismo que viene de parte de la sociedad. Impecable, te felicito por el libro, Carlos. Muchas gracias. Carlos, quiero empezar hablando del libro y mi primera pregunta es, ¿para qué sirve el dinero? Bueno, realmente una de las motivaciones que me ha llevado a escribir precisamente ha sido una de las crisis que ha marcado una de las cicatrices en mi propia vida. En el año 98, cuando estaba al frente de una entidad financiera como gerente, con un hijo de 4 años y otro en el vientre de mi esposa, ocurre una de las crisis financieras en donde el Banco Central interviene esa entidad y otras posteriormente. Okay. Entonces, yo cuando eso ya estaba recibido, por suerte ya tenía un estudio contable a quien le denominaba mi colchón de seguridad, y ya tenía esa previsibilidad, ¿verdad?, de siempre guardar un poco, atendiendo a cualquier situación o incertidumbre que pudiera ocurrir, y me tocó personalmente vivir eso, ¿verdad? A partir de ese momento tuve esa experiencia personal que me ha hecho entender la resiliencia, cómo funciona en persona, ¿verdad? Eso me llevó a duplicar mi gestión como docente, enseñaba, trabajaba a destajo para otras compañías auditoras, y eso tenía que hacerlo porque tenía que sustituir algo que en ese momento había perdido, ¿verdad? El sueldo. Sí, el sueldo fijo. El sueldo fijo y seguro. Y seguro, ¿verdad? Entonces, esa situación a mí me marcó bastante, como para ir pensando en algo tenía que hacer para que por lo menos otras personas o otros jóvenes que estaban iniciándose en el ámbito laboral cuiden su dinero independientemente del monto que ganen, porque mucha gente dice yo no ahorro porque no me alcanza. Ok. Y sin embargo el dinero es para mí una herramienta que merece la disciplina que uno le tiene que imprimir, y para eso uno tiene que tener el hábito de apartar. En primer lugar, es como pagarse a sí mismo antes de incurrir en los gastos, porque si yo voy a dejar, como la gente normalmente me dice a mí, yo gano muy poco, entonces no me sobra para ahorrar. Y yo le digo, tenés que apartar para vos, y de lo que sobra tenés que pagar, y ahí empezás a priorizar tus gastos, qué es superfluo, qué realmente necesitas. Si comías mucho, come un poco menos, trata de buscar la mejor fórmula posible de comer lo justo, lo proteico y necesario, y dejar lo superfluo y lo que uno puede dejar de consumir. Entonces, en 21 días uno adquiere un hábito. Entonces, ese hábito debe ser del pagarse primero a uno mismo. El ahorro es la antesala a la inversión. Y no importa que uno gane 1 millón o que uno gane 100.000, ese hábito va a hacer de que esa pequeña porción que uno va a destinar al ahorro en primer lugar, después va a tener la oportunidad de invertir para ir generando lo que nosotros le denominamos en finanzas el ingreso pasivo, que va a ser la tranquilidad que uno va a ir teniendo para cuando el invierno de la vida a uno le llegue, ¿verdad? Un joven de 20 años tiene 40 años para llegar a los 60, y la magia del interés compuesto, como dice Charlie Munger, se va a encargar de multiplicar esos pequeños pedazos de ahorro que hoy pueden ser pequeños, pero que con el tiempo tienen un efecto multiplicador importante. O sea, el dinero es... muchas veces la gente dice que el dinero construye la felicidad, y el dinero es muy importante, ¿verdad? El dinero no es necesariamente una consecuencia directa. O sea, la felicidad no es una consecuencia directa del dinero, pero sí ayuda mucho quien no quiere viajar, quien no quiere entrar, quien no quiere tener un buen vehículo, quien no quiere tener un buen departamento, una buena casa. Pero también hay una fuerza interna, también hay una integridad personal que hace de que uno, de acuerdo a cómo uno es, va construyendo también
una persona, una solidez profesional o personal que haga de que se presente ante la comunidad, ante la sociedad. Y esos también son factores muy relevantes como para ir adquiriendo una posición, ¿verdad? Que a uno le permita acceder a otros tipos de niveles de satisfacción que no sean necesariamente relacionados al dinero precisamente, ¿verdad? Está el rico, está el millonario, el hipermillonario, pero está también la persona que con disciplina quizás no tenga un caudal de millones en su cuenta, pero sí tiene la suficiente disciplina y conocimiento para vivir bien, disfrutar de lo que tiene y hacer de que también le permita tener una vida tranquila generando ingresos pasivos dentro de sus posibilidades, porque a veces el ser rico no es solamente tener dinero, sino el que menos necesita, ¿verdad? Ok. Anoto aquí para preguntarte después qué significa ingresos pasivos. Okay. Decime, Carlos, si teniendo en cuenta que hay muchísimos paraguayos que no alcanzan a ganar el sueldo mínimo y también hay una porción de paraguayos que ganan el sueldo mínimo, teniendo en cuenta que tienen bocas que alimentar y teniendo en cuenta que tenemos una inflación de alimentos. Te pregunto si en muchos casos, refiriéndome a estas personas, esto que anoté aquí, yo no gano mucho, por eso no ahorro, no es falso y se convierte en verdadero. Exactamente, me parece una excelente pregunta y te respondo con realidades que ocurren, ¿verdad? Cuando yo le pregunto a la gente, ganando bien, ¿por qué? En el banco, por ejemplo, cuando estaba como presidente del BNF, le preguntaba a algunos funcionarios, tenían recibo devuelto, se llamaba. Eso es cuando firmaban la recepción de su sueldo, pero ya sin cobrar nada. ¿Por qué? Porque se le descontaba todas las cuotas de los distintos préstamos que tenía o de las distintas cuotas comerciales que tenía por compras realizadas. Y no le sobraba. Y ya no le sobraba. Entonces, ¿qué motivación puede tener esa persona que cuando llega el fin de mes prácticamente ya sabe que no le va a sobrar nada? Entonces uno dice, ¿será que rinde en el trabajo? ¿Será que no va a pensar mal de repente para buscar algún tipo de situaciones que pudiera conllevar hasta una actitud o conducta desleal de repente? Entonces, eso también es importante evaluar y analizar. Entonces, hicimos lo que le afectaba en ese momento a más de 7.000 maestros y 5.000 policías, la compra de deuda, en donde hemos solicitado la cantidad de deudas que tenían en cualesquiera de los conceptos que sea, y eso es como hacer un inventario de deudas. El banco le ha cancelado esas deudas y prácticamente ha realizado el plazo a una tasa muy accesible, menos del 10% anual, como para que la gente pueda construir su plazo de la reestructuración de la deuda conforme a su propio flujo de caja, conforme a su posibilidad de pago. Entonces era casi como aumentarle el sueldo a una persona que ganaba, por decir, 14 millones de guaraníes, pero no le sobraba nada. Entonces en la consolidación de las deudas y en la compra de todas esas deudas, eso se ha diluido, por decir, en un plazo de 5 o 7 años, y entonces esa persona que debiendo mucho, no teniendo control sobre las deudas, prácticamente no cobraba a fin de mes y terminaba estas personas controlando su deuda, debiendo solo al banco a tasa muy baja y con una educación financiera controlada y encima con un sueldo holgado en donde, por decirle, sobraba 6 millones de guaraníes. Correcto. Entonces era como era como darle una motivación y un incentivo en donde él mismo esté satisfecho y vea el producto de su trabajo y de su esfuerzo, ¿verdad? ¿Qué te decían esas personas que firmaban los recibos devueltos, me dijiste? Exacto. Cuando hablabas con ellos. Y prácticamente decían de que ellos no podían salir de esa situación porque era entrar a un círculo
vicioso sin salida. Era un callejón sin salida en donde entraban, por ejemplo, con gente de la usura, en donde le prestaban por una semana, por 10 días, por 15 días, pagando tasas de 10% por día, así como hemos hecho también con algunas personas en el mercado 4, ¿verdad? Gente que pagaba 10% por día, imagínate, están pagando 3.600 al año. Entonces, a alguien que le prestaba 1 millón, en 10 días ya paga el 1 millón. A partir del día 11 ya es ganancia pura y dura. Sin embargo, esas personas, que para mí son las más íntegras que hay, porque tienen dignidad, porque sin tener ninguna posibilidad de negociar una tasa de interés, lo único que tenía era su carrito, su carretilla, sus verduras, su fruta y la posibilidad de que alguien le dé algo. Y tenía que entrar al brazo articulador del Estado en ese entonces, como la banca pública. Okay. Y creo que hicimos patria con esa iniciativa, ¿verdad? Correcto. Carlos, sí. He tomado nota de cosas muy interesantes que me has dicho. Me dijiste, con disciplina y con conocimiento puedo ir aumentando mis ingresos. Quiero volver a ese punto después. Sí. Me dijiste, puedo llegar a generar ingresos pasivos. Sí. También quiero que me hables sobre el punto. Sin problema. Pero antes déjame hacerte una pregunta. En tu libro vos decís que hay una relación entre educación o disciplina financiera con inteligencia emocional. Exactamente. ¿Qué rol juegan las emociones en las decisiones financieras que tomamos? Exacto. La educación financiera es lo que nosotros conocemos de cómo manejar el dinero, qué hacer con el dinero, en qué podemos colocar, en qué podemos invertir, qué nos puede redituar. Y la inteligencia emocional está muy relacionada a eso, porque la inteligencia emocional está directamente relacionada a la manera de administrar nuestras emociones. Si yo, por ejemplo, soy una persona impulsiva y me voy al súper, tengo una lista de productos que anoto para comprar, posiblemente mientras estoy en la fila esperando, voy a quitar un dulce, voy a apartar un chocolate, de acuerdo a lo que los niños también te puedan decir, y al final terminas comprando cosas que no anotaste y quizás empezaste a separar cosas que sí eran necesarias, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero cuando hablo de compras impulsivas o sin conciencia, como digo yo, ¿verdad? Okay. Entonces, uno tiene que luchar contra sí mismo muchas veces diciendo, ¿será que necesito eso? Un celular del año que compro y no tengo saldo, o me endeudo por un auto en 120 cuotas, 10 años, o en 60 en 5 años, y tengo que usar 2 veces a la semana nomás porque no me da para mantener, y cuando entro al taller tengo que sacar un crédito para pagar el mantenimiento. Definitivamente estoy por encima de mis posibilidades, ¿verdad? Entonces, esas comparaciones que a veces uno hace con mi vecino, con el vecino, con el amigo, yo creo que eso uno tiene que romper eso, y no es lo que uno tiene ni la marca que uno ostenta, sino que es la disciplina y la forma de administrar lo que uno tiene. Correcto. Así que esa impulsividad con la que tomamos decisiones tiene que ver entonces con una falta de control emocional. Totalmente. Para contenerme ante la tentación o ante esa angustia que me genera la comparación y mantener mi disciplina en el uso del dinero. Habría que preguntarse 3 veces y 4 y si hace falta 7 y 10 también, hasta que la respuesta sea no. Correcto. Porque muchas veces creemos que necesitamos, ¿verdad? Vemos que el otro tiene y nosotros queremos también, y como tenemos, cobramos recién, entonces posiblemente compramos, pero 1 o 2 días después es probable que tengamos un arrepentimiento de haber comprado algo que no necesitaba. Hay una diferencia, aparentemente, tal vez coincidas conmigo, entre ciertas actitudes de la gente de nuestra generación y los chicos de hoy con respecto a la capacidad de mediar entre hoy tengo tantos años y no tengo este auto, y dentro de unos años voy a ganar mejor y voy a poder tener el auto. ¿Qué me queda en el medio? Mediar, tener paciencia para vivir el proceso. A nosotros nos han enseñado a tener
paciencia para mediar. Total. No somos chicos con pañales que quieren hacer pis y lo hacen ahí mismo. Somos personas que sabemos que hay que esperar llegar a la casa para ir al baño. Hemos aprendido a mediar. Parece que los jóvenes de hoy son menos pacientes con respecto a cuándo lo quiero, cuándo lo tengo. Y eso genera la falta de contención de esos impulsos que después se traducen en prácticamente todo mi sueldo ya tiene dueño. Me encanta la cronología de hechos y de ejemplos que usaste, ¿verdad? Y permíteme decirte lo siguiente. Yo creo que en nuestros hogares hoy existe una especie de tabú de hablar del dinero con los hijos, ¿verdad? Yo creo que eso hay que romper un poco. Por cuestiones religiosas existen creencias incluso de que el tener dinero en el interior pasa eso, ¿verdad? De que no es bueno, el tener dinero no es de buena gente. Mucha gente cree eso, ¿verdad? Y hay gente que crece con ese pensamiento, ¿verdad? Entonces, siempre junte hija, pechente a mano ahora, te dice la gente, ¿verdad? Okay. Yo soy pobre y así voy a morir pobre. Y yo creo que hoy la pobreza es multidimensional realmente. Uno es pobre en su manera de pensar. Entonces, esa concepción, yo diría de que uno tiene que romper el molde de hablar con los hijos, ¿verdad? Yo con mis hijos hablaba de muy chiquito, como una protagonización de roles, como un juego casi, como para qué harías si tenés esto, comprarías esto, y si tenés esto, ¿por qué comprarías lo otro, verdad? Entonces, quiero este champión o este zapato y está bien, pero está dispuesto a entregarle a alguien que no tiene lo que tenés, sí, pero está bien todavía, entonces no hace falta comprar. O sea, darle esa conciencia como para que ellos mismos dentro de su edad puedan empezar a discernir de si realmente necesita o no necesita, ¿verdad? Bien. Y no es entrar en la acumulación, ¿verdad? Si yo voy a comprar algo nuevo, me despojo de algo también. Entonces no acumulo y entrego también al que no tiene de repente. Eso también hace bien al equilibrio dentro de los valores de una persona. Y como bien decís, hoy hay un frenesí de las comunicaciones a través de las redes sociales, haciendo de que la paciencia prácticamente no se refleje en un niño. Ahora, rápidamente pierden el control, se ponen nerviosos, se alteran. Y como bien dijiste recién, nosotros teníamos que quizás aprender un poquito a ser más disciplinados, ¿verdad? Llegar a casa para hacer tal cosa, no hacer ni en la casa ajena. O sea, teníamos ciertos parámetros de hasta dónde podríamos ir, ¿verdad? Con una decisión propia. Y eran los parámetros que nos daban nuestros padres, ¿verdad? Muy interesante. En el libro, Carlos, tocas este tema que acabas de mencionar, valores. Sí. Decís en el libro que para la sociedad de hoy el dinero ya no tiene un único significado, es un medio de intercambio. Sí. Y al dinero hoy las personas le damos otro significado. El dinero es la medida de lo que valgo. El dinero es un dispositivo de comparación social. Un indicador de estatus social. De estatus social, una métrica de mi identidad. ¿Dónde me ubico yo frente a la sociedad? Exacto. Decís en el libro que eso es incorrecto, más dinero no es igual a más felicidad, y también decís que es peligroso. Sí. Déjame leerte una parte que tiene que ver con eso. Decís en el libro, nuestro verdadero poder no proviene de nuestra cuenta bancaria, proviene de la expresión de nuestra fuerza, integridad y gracia. Exacto. Es hermoso esto que escribiste, pero seguramente por bruto, me reconozco un bruto, quiero entender mejor lo que escribiste. Lo que yo digo ahí es de que mucha gente, si va a asimilar solamente el poder económico que pueda tener, va a resolverlo todo emitiendo un cheque o hablando en términos
expresamente monetario, ¿verdad? Cierto. Sin embargo, yo puedo igualmente tener dinero, pero utilizando otras fórmulas o utilizando otros mecanismos para conseguir ese dinero. A través de la fuerza espiritual de una persona. Por ejemplo, a mí me pasó, me quedé sin trabajo, yo perdí la posibilidad, estando en relación de dependencia, de tener un ingreso en un mes, pero no perdí mi optimismo de creer en mí mismo y en lo que yo sé hacer. Entonces hice de un problema una oportunidad y saqué a relucir una actitud resiliente para reponerme a esa circunstancia en donde yo no tenía ninguna posibilidad de que me sustituyan. Era yo y nadie más. Entonces era como descubrir qué valores más tengo yo hacia adentro para poder sacar eso y expresarlo en lo que yo acabo de perder. Entonces enseñaba unas horas a cambio de unos honorarios. Trabajaba a destajo para otras compañías auditoras a cambio de trabajos por horas o por objetivos o por metas. Entonces también aprendí a descubrir otros talentos y otros atributos que tenía, en donde en el primero o en el segundo mes me di cuenta que estaba ganando más de lo que estaba ganando bien en relación de dependencia y siendo dueño de mi propio tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso construyo eso, ¿verdad? Diciendo, por eso le llamo yo el síndrome de la dependencia, ¿verdad? La gente que acostumbra a estar en un trabajo, prácticamente es como el mono, no suelta una rama mientras no tenga otra y no está conforme en su trabajo, pero tampoco sale porque no tiene otra opción, ¿verdad? Y hay circunstancias como la que a mí me tocó, en donde yo no tuve opción de elegir. Me pasó, vino una crisis, me golpeó, y a base de golpes y caídas tuve que reponerme ante cada caída. Muy interesante, muy interesante. Anoté aquí fuerza espiritual, la pobreza es multidimensional. Para hablar en unos minutos sobre estos temas. Sí, cómo no. En el libro mencionás 4 obstáculos para que alcancemos la estabilidad y la libertad financiera. Quiero preguntarte sobre uno de esos obstáculos, sí, en particular, sí, los malos hábitos financieros. ¿Cuáles son los principales malos hábitos financieros? Y los malos hábitos es, en primer lugar, gastar más de lo que uno gana. Ok, número 1. Mucha gente, gastar más, claro, de lo que gana. Sí. Bien. Mucha gente usa la tarjeta de crédito como una extensión de su sueldo. Ok. Y paga cualquier cosa con el criterio de que el pago mínimo es poco o es bajo al comienzo. Pero si eso es habitual, va a terminar creciendo ese pago mínimo, en donde finalmente las cargas financieras van a superar incluso el pago mínimo, y ese pago mínimo va a ser insuficiente hasta de cancelar la cuenta porque no va a tener ni para pagar los intereses. Entonces eso sería estar en un sobreendeudamiento. Entonces, si uno no tiene ese hábito de controlar. Correcto. Mal hábito número 1, gastar más de lo que uno gana. Sí. Mal hábito número 2, uso no inteligente de la tarjeta de crédito. Así mismo. Perfecto. De la tarjeta de crédito. No tener un presupuesto. No tener un presupuesto. Por más de que sea... Número 3. Claro, el presupuesto es... nosotros los contadores somos muy prácticos, ¿verdad? Sí. Yo anoto todo y sé perfectamente todo lo que gano, lo que pago, lo que deben, lo que sale. Entonces es un ejercicio muy interesante en donde si uno anotara todos los días lo que gasta y hace un pequeño repaso al final del día, se va a dar cuenta de que hay cosas que se pueden o gastar menos o dejar de gastar. Entonces esos son los gastos impulsivos, ¿verdad? Los gastos superfluos. Correcto, correcto. Por lo tanto, sí, anoto como número 4 entonces. Número 3, no tener un presupuesto. Y anoto como número 4 eso que mencionaste. Sí. No anoto en qué gasto. Eso es, uno tiene que tener control del gasto.
Ok, no. Porque ahí es donde se diluyen los gastos que uno después no sabe en qué gastó. Porque uno ya sabe más o menos, hay una regla de 50, 30, 20. 50% es todos los gastos fijos, Cierto. 30% son todos los gastos de deseo, de salida de los chicos, de comodidad, llevar al cine, etc. Y un 20% que incluso para abajo, que debería de ser destinado al ahorro. Sí. Esa es la regla 50, 30, 20, que muchas veces se cumple los 50, los 30, pero a veces esos 20 ya no alcanzan. Repetime la regla, por favor. Y 50% es pagar los gastos fijos, ¿verdad? Agua, luz, teléfono, alquiler, combustible, etcétera, colegio. El 30% los chicos tienen de repente necesidad de estudiar inglés o estudiar para reforzar matemática o alguna materia en la que está un poco flojo, ¿verdad? Esos son todos los gastos inherentes y complementarios al estudio, al colegio, al seguro médico, etc. Correcto. Y si sobra, que es como la gente normalmente dice, ya no me sobra, Cierto. por eso yo empiezo por el 20 o por el 10. Ese 20 es ahorro. Ese debe ser ahorro. Ahorro. Sí, eso debería extraer primero de los 100, saco 20 y con los 80 me tengo que arreglar. Correcto. Ese va a ser el hábito que papá, mamá y los niños que miran van a ir viendo cómo realmente maneja el dinero. Perfecto, perfecto. Me preocupa el tema de endeudamiento que me mencionabas cuando me hablabas de esos recibos devueltos. Sí, los funcionarios cuando eras presidente. Sí, el ejemplo. El ejemplo. Tenés mucha experiencia en el sector bancario. ¿Te preocupa el nivel de endeudamiento que tenemos los paraguayos? Sí, me preocupa muchísimo. ¿Por qué? Me preocupa porque realmente el endeudamiento es el inicio de la descomposición de una persona hasta en su salud. Una persona que debe mucho es una persona que no rinde posiblemente lo que debe rendir en su trabajo. Es una persona que permanentemente está buscando o está apostando a una apuesta, está entrando en algún tipo de juego o de solución rápida que no existe, pero que sí para el consumismo hay siempre ofrecimientos fantásticos que en poco tiempo uno puede ganar tal cosa o puede rendir su inversión tanto por ciento, etc. Y es una manera en donde la gente va entrando en pico de ansiedad, hasta en depresión. A mí me ha tocado ver gente que por endeudamiento ha tenido problemas de salud. Y eso hoy que estoy en el IPS yo puedo percibir también. Yo acostumbro a mirar mucho la estadística, miro un poco la gente que está, en qué tipo de patologías hay crecimientos o hay decrecimiento en los tratamientos. Y hay mucha gente en el ámbito de la psiquiatría que están en tratamientos depresivos, casi todos por endeudamiento, casi todos por haber perdido sus casas o haber perdido inmuebles o bienes rematados por exceso de deudas, ¿verdad? Y por eso yo me tomé como un desafío personal, ¿verdad? Hacer algo para los alumnos, para los chicos, para los jóvenes, que yo creo que educación financiera, para mí no hay una edad específica en la que uno puede empezar a aprender, a tener una conciencia de qué realmente uno puede hacer con lo que tiene y qué es lo que puede hacer para generar lo que nosotros le llamamos un ingreso pasivo, generar una actividad que si yo estoy trabajando en relación de dependencia y puedo tener un puesto de venta de jugo de frutas y le puedo con eso dar un trabajo a un joven que no está trabajando, le puedo pagar un fijo por día y un porcentaje sobre las ganancias, ese ingreso adicional es lo que se denomina ingreso pasivo, cuando no contribuye un esfuerzo físico en la generación de esa actividad que sí me está redituando un ingreso financiero complementario al que yo posiblemente tenga de una forma fija, ¿verdad? Ok, no aporto trabajo físico, Exactamente, pero necesito capital claro, para que yo trabaje. pongo
mi conocimiento y multiplico otros esfuerzos, ¿verdad? Como para generar renta, básicamente. Ganancias. Exactamente. Correcto. Y eso es lo que hace una persona hábil, una persona talentosa. Ahora que hay mucha gente en el emprendedurismo, hay gente que son jóvenes, terminan la carrera, se frustran porque no encuentran trabajo, pero sin embargo tienen un enorme potencial para desarrollar algún tipo de actividad como diseñador gráfico, como merchandising, cualquier tipo que hace maravilla con la tecnología hoy. Entonces, existe necesidad de asistirle financieramente a ese joven que necesita un acceso a un financiamiento blando, que se compadezca con sus ingresos y con su proyecto o con su emprendimiento de repente. Sí. Y yo creo que esa también es una tarea pendiente, ¿verdad? Generar más opciones para la gente joven y para la gente de la tercera edad también, ¿verdad? Correcto. Carlos, quiero cerrar este tema. Te preguntaba si te preocupa el nivel de endeudamiento. Sí, me preocupa. Me dijiste, me preocupa muchísimo, Sí. y me diste la explicación. Sí. Vos relacionás altos niveles de endeudamiento con descomposición mental y física Sí. de las personas. Por eso dijiste, es el principio de la descomposición de la persona. Sí. Veo en el IPS mucha gente tratándose de depresión Sí. a causa de que perdieron sus casas, alto nivel de endeudamiento, Así es. etc. Pero contame, Carlos, ¿hasta dónde el endeudamiento no es malo, sino al contrario, es bueno porque permite que estés pagando tu casa, es bueno porque permite que hayas dejado el transporte público y ahora tengas tu movilidad propia, porque la palabra endeudamiento per se no es tóxica, Claro. no es mala? Así mismo. Kiyosaki en su libro habla y explica bastante bien la deuda buena y la deuda mala, ¿verdad? Ok, la deuda buena y la deuda Exactamente. Hay gente que, por decir, se va a ir a Camboriú en Semana Santa 5 días y se endeuda 18 meses. Para mí esa es una deuda muy mala, porque se está endeudando por 18 meses Un año y medio. para irse 5 días pudiendo irse acá en cualquier lugar del interior donde va a tener muchos arroyos cristalinos, quizás más, donde va a poder divertirse mejor y no va a gastar casi nada. Correcto. Y está el inteligente que puede decir, me voy a endeudar para comprar este auto, pero yo este auto no voy a usar, voy a hacer trabajar. Y como producto de ese trabajo, por decir, te compro un auto, le pongo un chofer, hago trabajar, esos ingresos adicionales que me genera ese auto contribuye para pagar la cuota. Al cabo de 36 o 24 meses ese auto se pagó todo y ese es un activo que yo adquiero. Bien. A partir de ahí es parte de mi patrimonio. Esa es una deuda buena, porque me está ayudando a generar un Ingresos. ingreso adicional. Ok. Correcto, correcto, correcto. Me hablabas recién de endeudarse para irse 5 días a Brasil. No es una deuda buena, uno por mucho menos puede ir a locales Exacto. aquí. Yo haría eso. Bien, el tema, Carlos, es que Brasil es instagrameable y una playa local no es instagrameable. Exacto. No es donde yo me quiero mostrar. ¿Qué rol juegan las redes sociales inflando esas expectativas que tenemos de lo que deberíamos tener para mostrarnos, de lo que deberíamos comprarnos para poder estar en redes sociales? Esa gente que solamente busca el mostrarse dónde está, lo único que le interesa es eso, ¿verdad? El exhibicionismo, pero que no le reditúa absolutamente nada. Y eso es lo que demuestra la falta de control emocional, ¿verdad? Porque una persona normal, una persona que piensa en su futuro, que tiene los pies bien puestos sobre la tierra y tiene una familia que mantener, sabe perfectamente cuáles son la prospección hacia adelante que tiene, sus posibilidades financieras, y también sabe que si comete esa irresponsabilidad de endeudarse para ir solamente a hacer diríamos, para sacarse unos flashes
en ese lugar para decir, mira, fulano estuvo acá. ¿Cierto? La pregunta es, ¿qué es lo que gana con eso? ¿Qué ganancias tiene? No sé a quién le puede, no sé qué tipo de atractivo le podría dar a una persona normal el hecho de mostrarse ante un estatus que no se compadece con su posición. Yo creo que ahí está la falta de control, ¿verdad? La racionalidad con la que uno tiene que resolver una situación, ¿verdad? Y ahí están las famosas ligas que se hacen a nivel de criatura, ¿verdad? Hace esto, mira, vos no hace vos esto, y muchas veces uno cae en eso Sí. por debilidad de carácter, ¿verdad? Quiere Por eso decir, muchas veces el decir no es fácil y tampoco es muy simpático, ¿verdad? Uno no cae bien al oponerse a algo Ok. que la mayoría prácticamente, sin arriesgarse, ellos te empujan, ¿verdad? Entonces yo creo que eso, el conocimiento, el discernimiento, la seguridad que tiene en uno mismo, y yo hablo ahí, no importa lo que digan los demás, no tiene que importar, porque lo que dicen los demás están diciendo ellos o está diciendo otra persona que a lo mejor ni te conoce, y bueno, no se puede atajar la boca o la expresión de la gente, pero sí, como dice Víctor Frankl, nosotros podemos resolver y podemos decidir la actitud que ponemos ante esas circunstancias. Correcto. ¿Desde qué edad crees que tenemos que enseñar a los chicos sobre el dinero y sobre cómo administrarlo en el sistema escolar? Y yo creo que desde niño, ¿verdad? Desde que empieza a conocer, desde que empieza a contar. Yo recuerdo que cuando estaba en la Secretaría Técnica de Planificación, había propuesto en la que en la malla curricular de la enseñanza de la primaria, ¿verdad? Desde el preescolar, Ok. por decirte, en el cerdito sea el símbolo del ahorro, ¿verdad? Bien. Uno ya va asociando el chanchito es para ahorrar. Y empezar a hablar del dinero ya en el preescolar, en el primer grado, en el segundo grado, porque yo no recuerdo que en la escuela hayamos tenido un libro de cómo administrar el dinero, qué es el dinero, para qué sirve el dinero, no existe. Bien. Y tampoco en los colegios. Por eso es que incluso los profesionales nos recibimos en la universidad y hay profesionales brillantes, pero no tienen una educación financiera y deben mucho. Cierto. Y deben innecesariamente, porque si fueran hábiles en el manejo del dinero, por ejemplo, un ingeniero, ante la posibilidad de tener un contrato de obra, ya sacó un crédito, de repente no cobró lo que tenía que cobrar y ya está vencido su crédito y ya tiene en vista otro contrato, otra licitación, y ante esa posibilidad ya vuelve a sacar otro crédito, distrae en la compra de una camioneta o de una quinta. Esas desviaciones también de los objetivos para los cuales uno sacó, tiene que estar enmarcado dentro de la capacidad productiva o generadora de ingresos para que esos préstamos contraídos se puedan pagar. Perfecto. Y así es como la gente va sumando situaciones en las que ya después no puede controlar y la situación le termina controlando. Correcto. Carlos, esas clases de educación financiera escolar desde muy pibes, qué es el dinero, qué es el ahorro, el chanchito, debería ir acompañado por todo lo que me estás explicando de inteligencia emocional, ya que esto y esto están unidos. Totalmente. Seguir la corriente, no saber decir no. Sabes que no te alcanza, pero no resistir la tentación o tener vergüenza de decir no, yo no puedo pagar, etcétera, te terminan generando una deuda que después te puede complicar. Así mismo. Pero todo eso es autocontrol, es carácter, es procesar las emociones. Sí. ¿Qué te pasa? Estoy frustrado, estoy nervioso, me reconozco así porque me encantaría poder ir al viaje, pero sé que no puedo hacerlo. Reconocer qué sentimientos te genera el hecho de que te vas a privar de eso. Así es. Ok, todo eso hay que enseñar para que los chicos relacionen
el carácter con la administración del dinero. Esa aceptación, Bien. ¿verdad? Qué interesante, Carlos. Carlos, quiero que volvamos a uno de los temas que me dijiste al principio. Me mencionaste un nombre, perdóname, me olvidé, que decía que los intereses compuestos se van a encargar de multiplicar. Charlie Munger, el socio de Warren Buffett. Perfecto. Eso me interesa, porque a lo mejor alguien que nos está viendo dice, yo apenas puedo ahorrar 500.000 guaraníes al mes, que son 6 millones de guaraníes al año. ¿A dónde me voy a ir con ese ahorro? Pero acabas de decir que los intereses compuestos se encargarán de multiplicar mis ahorros. Háblame más, explícame más qué significa eso. Claro, el interés compuesto es la proporción que vuelve a ganar interés sobre interés en el tiempo. En tu ejemplo de 500.000, ¿verdad? Hoy 500.000 guaraníes, puede decir la persona es poco, pero un 500.000 que le pueda rendir un 10% al año, cierto, ya es hoy 500.000 con un rendimiento de 50.000 en el año. El siguiente mes, otro 500.000 va a rendir también, en un ejemplo constante del 10%, por 10% por 11 meses, sumado al mes que ya devengó el anterior 500.000. Y así sucesivamente, esos 500.000 que en 12 pedazos vas a ahorrar, te va a redituar con intereses sobre cada porción de los 500.000 respectivamente. Y eso, si vos multiplicaras hacia adelante, cierto, en 10 años o en 20 años, si sos un joven de 20 años, haciendo una prueba, pueden hacer la fórmula del interés compuesto a una tasa constante con capitalización mensual, y vas a tener que en 40 años, cierto, eso se va a traducir en unos millones de guaraníes. Entonces, esas fórmulas son las que a uno le prepara mentalmente para tener el hábito del guardar primero y después mirar las opciones de en dónde puedo invertir lo que yo tengo. Puede ser que sea poco, pero siempre hay un instrumento para que ese poco, que parece poco, se pueda traducir en un monto que en el futuro siempre es relevante. Correcto. Y si vamos a hablar de temas inmobiliarios, con mayor razón, ¿verdad? Porque sabemos de que las sobrevaluaciones ocurren por el mero transcurrir del tiempo. Si compraste hace 40 años un terreno por acá alrededor del canal, posiblemente un 12 por 30 salía 3 millones de guaraníes. Hoy, en esta misma zona o ese mismo terreno, estaría aproximadamente en el orden de los $100.000. Entonces, esos son los efectos que producen las valuaciones de los inmuebles. Antes la panacea era invertir en inmuebles. Correcto. Pero el inversor inteligente, como dice Warren Buffett, tiene en su cabeza las opciones conforme al monto que tiene a la vista para invertir, ¿verdad? O sea, va construyendo su nicho de colocaciones de acuerdo a lo que él también va disponiendo, ¿verdad? Si es poco lo que tengo, bueno, este poco yo puedo hacer que rinda comprando, qué sé yo, pongo un kiosco de caramelo. Y correcto. La gente puede decir, pero vendiendo caramelo, ¿qué vas a ganar? Pero un caramelo cuesta 50 guaraníes y vos vendés por una moneda de 500. Imagínate la rentabilidad que tiene. Carlos, para cerrar este bloque, antes de hacer la pausa, ¿cuándo yo puedo decir estoy gastando bien? ¿Cuál es el dinero bien gastado? Y cuando vuelvo a la ecuación, ¿verdad? Cuando veas de que tu ingreso total tiene un 20% que está contigo o que está colocado o está a tu disposición. Ok, 1, ahorro. Sí. Ahorrar es una forma de manejar inteligentemente mi dinero. Y es el hábito que te va a permitir invertir después, porque el ahorro de por sí no te va a producir. Okay. Te va a mantener líquido y con una disponibilidad para eventuales circunstancias, pero ese ahorro es el que a vos te va a ir dando las diferentes posibilidades de ir invirtiendo ya conforme a tu apetito de riesgo, conforme a tus conocimientos y también conforme a tus características, ¿verdad? Carlos, opción 1. Quiero invertir o quiero comprar una póliza de seguro.
porque lo que estoy comprando no es la póliza, es la tranquilidad de cobertura para mi familia. ¿Buen gasto? Sí. Bien. Pagar tranquilidad. A cierto nivel es un buen gasto. Ok. Pero si me va a alterar mi presupuesto, Bien. yo tendría que ver otros mecanismos sustitutivos de momento. Correcto. Entonces, ahorrar es bueno. Pagar mi tranquilidad respecto al futuro es bueno. Quiero invertir en un software de inteligencia para hacer más rápido mi trabajo, con lo cual voy a ganar tiempo que voy a destinar a mi familia. Es bueno. Ganar tiempo es bueno. Absolutamente. Perfecto. Quiero que me banques un rato, porque hablando de dinero voy a hablar del Banco GNB. Te voy a dejar una pregunta y respondeme esta pregunta luego de la pausa. ¿Cómo no? Contame, Carlos, ¿en qué cosas cambiaste de opinión? ¿En qué cosas vos creías? La cosa va para este lado y después dijiste, me he dado cuenta que en realidad va para el otro lado. Respondeme esto luego de la pausa, bancame un minuto. Okay. Vamos a hacer una pausa, pero antes quiero hacerles un comentario que tiene que ver con nuestros amigos del Banco GNB. ¿Estás pensando en adquirir tu auto? ¿Estás pensando en renovar tu casa? En el Banco GNB tenemos una oportunidad sin filtros. Préstamos personales con cuotas claras desde solo guaraníes 28.000 por millón sin costos extras. Atención, uno de los Suzuki Front 0 kilómetros ya fue entregado, pero todavía queda un Suzuki Front más. Seguí participando. Solicita tu préstamo personal, suma cupones y no te quedes afuera. Llama al 021-617-6800. Banco GNB, la raíz de tu futuro. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con el señor Carlos Alberto Pereira. ¿Querés decirle sí a tus sueños? En Banco GNB hablamos claro. Tu préstamo oportunidad sin filtros, con cuotas claras desde 28.000 guaraníes por millón, sin costos extra. Además, con tu préstamo sumás cupones para participar del sorteo de 2 Suzuki Front 0 kilómetros. Solicitalo al 021-617-6800. Banco GNB, la raíz de tu futuro. Carlos, Sí. ¿En qué has cambiado de parecer o de opinión? Y no sé si he cambiado de opinión o de parecer, pero sí puedo decirte que desde que estoy en función pública tengo otra forma de percibir la política, ¿verdad? Anteriormente nunca pensé ser funcionario público, nunca pensé en ningún tipo de actividad pública, Okay. pero me di cuenta en todos estos años que realmente desde la función pública uno realmente tiene todas las herramientas de poder trascender y de poder Importantísimo. realizar acciones, ¿verdad?, que se puedan reflejar en la gente, ¿verdad? Yo soy hijo de médico y de obstetra, ¿verdad? Conozco el duro rostro de la necesidad, de la pobreza, de los hospitales, y aprendí de mis padres que lo que no es tuyo debe ser de alguien. Cuando un día vino un lápiz entre mis cosas de la escuela, y ahí yo pude ver que realmente hay gente que no tiene dónde ir, y creo que las políticas públicas se tienen que hacer. Por eso hablaba yo de la pobreza multidimensional, ¿verdad? Uno tiene que construir las políticas públicas por sectores, ¿verdad? En el área educativa, en el área de salud pública, en el área de seguridad, en el área de crecimiento, etc. Y para eso uno tiene que estar realmente auscultando las necesidades insatisfechas o los problemas que no se solucionan
en los lugares donde realmente se ofrecen los servicios públicos. Carlos, ¿cuál es tu palabra preferida? Por favor. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? Y no me gustan las imposiciones sin consulta. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Fue cuando le perdí a mi padre. ¿Qué libro estás leyendo en este momento? Estoy leyendo por segunda vez el libro de Henry Hazlitt, que es La economía en una lección, que resume un poco toda la estrategia de la escuela austríaca, que es un poco la política económica del presidente Milei en la Argentina. Y es muy interesante la forma en que se explica el achicamiento del aparato estatal. Y me pareció muy interesante, ¿verdad? Por eso estoy volviendo a leer. Carlos, un gustazo realmente conversar contigo. Quedó muy corto el tiempo, quería seguir conversando contigo, pero si te parece, planificamos un segundo tiempo. Será un placer y muchísimas gracias por haberme permitido este privilegio de compartir con la audiencia. Gracias a vos. Que se repita. Gracias, Carlos. Así será. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches.